pasamos entonces a nuestro segundo tema del día de hoy. Les quiero comentar también de que estamos mandando un enlace de asistencia. Este será únicamente para las personas que estén inscritas en el diplomado, por favor, puesto que esta información la enviamos directamente a la universidad. Entonces, es muy importante que ustedes, por favor, llenen la información solicitada en este formulario y cualquier duda o inconveniente que tengan para ingresar su información, estaremos atentos a través del chat. Ahora sí vamos a darle paso a la presentación del licenciado Gerson Rodolfo López. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado y notario. Ha sido secretario ejecutivo y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM. Asimismo, catedrático universitario de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y catedrático del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. De igual manera, docente muy querido y reconocido de la Escuela de Gobierno Municipal, una persona con muchísima experiencia en diferentes regiones de nuestro país. Así es que le damos la bienvenida al licenciado Gerson, quien, como les comentaba al inicio de nuestra sesión, va a trabajar con ustedes el tema del modelo tributario en Guatemala. Adelante, licenciado. Muchas gracias, muy buenos días, licenciada Ligia, buenos días a nuestro director académico, al ingeniero Juan Cástulo, buenos días también al maestro Ronnie Linares, que como siempre es muy interesante y enriquecedor escuchar su vasta y enorme experiencia en el ámbito municipal, específicamente en la parte legal, en la parte financiera, en la parte administrativa y en general en todos los temas que el maestro Linares conoce. De verdad, los estudiantes tienen el enorme privilegio de contar en este diplomado con una de las voces más reconocidas en el ámbito municipal, como es el licenciado Ronnie Linares. Así que esta mañana me corresponde hablarles o continuar, digamos, hablando en relación a la ponencia primera, de primera hora, para seguir hablando un poco sobre el modelo tributario. Y vamos, pues, como lo mencionaba nuestro director, partiendo de lo general a lo particular, vamos a continuar viendo algunas cosas generales para irnos, pues, introduciendo hacia lo particular, hacia el enfoque municipal, al sistema tributario municipal. Quisiera, antes de iniciar nuestra jornada, pues invitar a los estudiantes, invitar al público. Tenemos alrededor de 159 participantes esta mañana al webinar. Invitarlos para que compartan con nosotros el diplomado. Fíjense ustedes que estos diplomados son modalidades muy prácticas de aprendizaje, son modalidades que nos permiten conocer la realidad en las voces de los expertos. Hace algunos años con el ingeniero Cástulo tuvimos la oportunidad de implementar una licenciatura con una de las universidades privadas del país y que lamentablemente pues nunca logró de consolidarse porque entre otras razones los docentes que impartían la mayor parte de esa licenciatura era personal demasiado académico, personal muy teórico. Y entonces el estudiante en realidad con experiencia, con ejemplos, es como va entendiendo la dinámica municipal, que es cambiante, que es constante, que es dinámica. Y entonces, adicionalmente, ustedes en este diplomado tienen la oportunidad de certificarse con el respaldo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, gracias a la gestión de nuestro colega docente, el doctor Eric Nufio, que hizo el enlace ahí con nuestro director para que estos diplomados tengan ese aval, ese reconocimiento de la Universidad Estatal de Guatemala, como es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que los invitamos, de verdad, el costo creo yo que es meramente simbólico. Yo siempre he sostenido que cuando uno invierte en su educación, realmente no está malgastando el dinero, al contrario, es pensar en el futuro, es pensar en tener las herramientas y los conocimientos para enfrentar a esta dinámica municipal que, como reitero, es de verdad muy apasionante. Muy bien, entonces, así las cosas, vamos a dar inicio a nuestra presentación
preparada para ustedes. Por favor, disfrútenla, aprendan. He tenido la paciencia necesaria de ir incorporando todos los elementos para que ustedes tengan un panorama bastante interesante acerca del modelo tributario, pues, nacional, e irlo terminando con el municipal. Entonces quisiera consultarle, licenciada Ligia, disculpe, ¿se puede apreciar la presentación? Sí, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, entonces, en esta presentación, en los próximos minutos, ustedes van a ir conjuntamente con este servidor haciendo un análisis de cómo y cuál es el modelo tributario que tenemos en el país. Realmente nosotros eh, nos tocó que vivir en un país con escasa cultura tributaria. A los guatemaltecos no nos gusta pagar impuestos, no nos gusta eh, pagar por los servicios. Tenemos la creencia que el Estado es el obligado a pagarnos todo y que como vecinos pues no tenemos ningún tipo de responsabilidad con estos servicios. Sin embargo, pues todos nosotros debemos de contribuir para que el Estado tenga los recursos suficientes para poder cumplir con sus diferentes compromisos. Claro está también que la moral tributaria de los guatemaltecos ha sido seriamente afectada por fenómenos políticos nacionales. El licenciado Linares, por ejemplo, hablaba de que en la administración del gobierno 2012-2016, pues sucedieron varios escándalos de corrupción a nivel de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, que anteriormente, en el periodo 2004-2008, también fue sacudida por escándalos con el famoso crédito fiscal. Y entonces, pues el pensamiento de la gente en nuestro país regularmente es, ¿por qué voy a pagar tributos? ¿Por qué voy a pagar impuestos si al final se los roban? Si al final resultan beneficiando los bolsillos de los funcionarios de turno. Y rara vez realmente uno ve el reflejo de su tributación, rara vez ve uno que con los impuestos se estén mejorando las cosas. Hablamos acerca del impuesto de circulación de vehículos, por ejemplo, y mucha gente se queja de qué nos sirve pagar el impuesto anual de circulación de vehículos cuando el estado de las carreteras pues es muy malo. Hay carreteras que están abandonadas, hay tramos carreteros que realmente da pena transitar y que al final pues uno como contribuyente resulta gastando grandes cantidades de dinero en la reparación de sus vehículos, en la reparación del tren delantero, en el tema de las llantas. Yo he visto un montón de viajeros que han sufrido percances derivados del mal estado de nuestras carreteras. Entonces, de estas cosas, de estos escenarios, vamos a ir compartiendo en esta presentación preparada, como les reitero, para ustedes. Por favor, les invito a que en una su hojita vayan haciendo los apuntes necesarios para que al final, pues también ustedes puedan compartir conmigo. El docente se nutre de la opinión de sus estudiantes. El docente se retroalimenta cuando los estudiantes plantean sus puntos de vista, sus opiniones y sobre todo, pues también sus consultas. Así que aquí estamos para aprender, aquí estamos para nosotros darles a conocer lo que hemos visto, lo que hemos vivido de este interesante y apasionante mundo de las finanzas municipales, para que ustedes vayan teniendo ese panorama de cómo es la situación en nuestro país y en nuestra comunidad específicamente. Muy bien, hablemos entonces del modelo tributario nacional. El actual modelo tributario que tenemos en Guatemala se definió por lo que se conoce como el pacto fiscal. Posiblemente muchos de ustedes son demasiado jóvenes y no se recuerdan que allá por el inicio del año 2000, varias organizaciones sociales de iniciativa privada en particular realizan un acuerdo nacional que finalmente se firmó el 25 de mayo del año 2000, donde estas más de 140 organizaciones sociales se pusieron de acuerdo sobre cuál debería de ser el monto, el origen
y el destino de los recursos que debe contar el Estado, que debe de tener el gobierno para cumplir con sus funciones. Recordémonos de que la Constitución Política de la República, como lo expresaba el maestro Linares, pues es la que desprende ese mandato que tiene el Estado, que básicamente se organiza para que los habitantes de este país vivamos bien, que se nos garantice el derecho que tenemos los guatemaltecos, que se nos den las condiciones para tener salud, educación, carreteras, para vivir bien en términos generales. Entonces, este pacto fiscal determina cuál debería de ser el presupuesto, el monto ideal para que el Estado cumpla con esas sus funciones y que básicamente le dé cumplimiento a nuestra Constitución Política de la República y en particular a los acuerdos de paz que se suscribieron el ya cada vez más lejano 29 de diciembre de 1996 entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el gobierno de la República, que a través de las distintas comisiones de trabajo, pues acordaron, entre otras cosas, definir cuál debería de ser ese monto que el Estado debe de contar para cumplir con sus compromisos. Vale la pena también decir y reflexionar de que nuestro presupuesto quizá no es el idóneo, no es el que los guatemaltecos necesitemos, pero este nuestro presupuesto, en virtud de que no logramos con el pago de nuestros impuestos, tributos, financiarlo, pues tenemos que hacer uso, por ejemplo, de la venta de los bonos del tesoro, tenemos que hacer uso de los préstamos internacionales para lograr tener esa plata que nos permita cubrir nuestro propio presupuesto. Es decir, nosotros en términos generales gastamos más de lo que recaudamos. Y entonces, al igual que nosotros como familias, como personas individuales, cuando gastamos más de lo que nuestros ingresos nos permiten, pues resultamos endeudándonos, resultamos vendiendo nuestro patrimonio, resultamos comprometiendo nuestro patrimonio porque desafortunadamente no podemos gastar más de lo que recibimos. Eso que nosotros recibimos debe de ser el marco de nuestro presupuesto. Sobre eso, pues definitivamente no nos podemos trasladar, no nos podemos pasar de esas cifras para no encontrarnos con estos temas de desfinanciamiento, para no encontrarnos con tener que recurrir a préstamos, tener que recurrir a financiamiento internacional para pues llegar a sufragar nuestros propios gastos. Entonces, este marco legal que regula nuestra estructura fiscal, a manera de repaso y como lo vimos en la sesión anterior, se rige por varias leyes, entre ellas el Código Tributario, el Código Civil, el Código Procesal Penal, el Código de Comercio, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto único sobre bienes inmuebles, el IUCI, la ley que grava los combustibles derivados del petróleo, la ley de circulación de vehículos, entre otros, ¿verdad? Esos son, digamos que, los aspectos legales que fortalecen y que le dan base al sistema tributario nacional y que le permite entonces al Estado ir recopilando todos esos pagos que los guatemaltecos debemos hacer para encontrar, pues, finalmente un buen presupuesto. Naturalmente que no todo es pésimo, no todo es malo. Debemos de reconocer que hay instituciones como la SAT, por ejemplo, que pareciera ser que al fin encontró su norte, pareciera ser que al fin encontró ese procedimiento que está haciendo que los guatemaltecos ahora sí tengamos detrás de nosotros una institución que nos está recordando, que nos está facilitando los procesos de pago. Si no, pues vean ustedes qué ocurre el día de nuestro cumpleaños. En nuestro correo electrónico estamos recibiendo una felicitación por parte de SAT, donde se congratulan por haber llegado a otro año más de vida del contribuyente, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, le recuerdan que el 31 de mayo vence el impuesto de circulación de vehículos
que tal fecha tiene que presentar tal cosa. Realmente ahora tenemos una SAT bastante eficiente que no solo ha ido alcanzando sus techos de recaudación, sino que realmente ha ido sistematizando las cosas. Naturalmente que también hay muchos procesos que son muy lentos, hay muchos procesos que hay que mejorar, hay sobre todo un enorme espacio tributario que se está desperdiciando con las diferentes modalidades de contrabando. Y mucha gente de verdad prefiere hacer las cosas de contrabando porque encuentra muchas trabas en el pago de los impuestos. Fíjense que a manera de ejemplo les quiero contar que el año pasado con mi familia pues fuimos a Tapachula a comprar algunas cosas de casa, eh, cosas para comer y que lamentablemente cuando veníamos de regreso, pues pasando por la SAT del lado de Guatemala, nos piden que les abramos el vehículo. Traíamos pues unas salsas y cosas así para el hogar. Y entonces nos dijeron que teníamos que presentar una póliza menor, una póliza de importación menor. Imagínense ustedes domingo, como 6 7 de la noche, ya el banco cerrado, que había que mandarlo a no sé dónde, que tenían que hacer tal cosa. Y miren, una experiencia, pero de verdad espantosa. Al final, pues nos tocó que hacer un reajuste, pagar una cantidad exagerada del impuesto comparado con lo que traíamos, a pesar de que los turistas, por ejemplo, tenemos derecho a ingresar hasta cierto monto de cosas que son efectos personales para consumo inmediato, no es para, para alguna actividad comercial. Y entonces prácticas como estas hacen que la gente mejor prefiera cruzarse en una balsa el río Suchate a cambio de ir a tener esa mala experiencia en la SAT, de no solo esperar, no solo de estar sujeto a malos tratos, porque de verdad mucha gente no tiene servicio, no tiene actitud de tratar bien a las personas, no son tolerantes. Y entonces cosas de esa naturaleza son las que seguramente la SAT tiene el reto de ir cambiando, el reto de ir mejorando para que los guatemaltecos pues también vayamos mejorando esa nuestra cultura tributaria. En este mismo tema, es importante decir que desde la perspectiva del país, del Estado, se establece que, como lo decía Ronnie Linares, en base al principio de legalidad, que es potestad exclusiva del Congreso de la República decretar aquellos impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación. Esta disposición se encuentra contenida en el capítulo del régimen financiero en la Constitución Política de la República, artículo 239 en adelante, que es como ese principio de legalidad en materia tributaria, ratifica y reitera que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios, que son impuestos creados a favor de las municipalidades. Tal es el caso del boleto de ornato y del YUSI, por ejemplo. También de algunas contribuciones especiales de Bueno, conformidad a las necesidades del Estado y de acuerdo, fíjense ustedes, no vino la señora, los números. por favor, estimados estudiantes, pueden apagar sus micrófonos. De acuerdo entonces con los principios de equidad y justicia tributaria, así como pues, establecer las bases para que esa recaudación sea eh, congruente con la capacidad económica de cada uno de los ciudadanos de este país. Esto es un principio de carácter filosófico, porque en la parte práctica, digamos, los grandes evasores increíblemente son las empresas que más plata tienen. Los que menos pagan impuestos son los que más tienen. Y al pobre vendedor de helados en la carreta, ahí lo están obligando a que pague su IVA, a que pague su ISR, a que pague, a que lleve su contabilidad, que tenga inscrito su negocio. Y en las carreteras, las grandes trailadas de productos de contrabando van y vienen todos los días, creando un agujero fiscal enorme
que ojalá y algún día realmente le podamos entrar de lleno a este procedimiento para que se cumpla este principio dogmático de que la base de la recaudación sea sobre equidad y justicia tributaria. Entonces, en la manera en que este principio de legalidad está contenido en nuestra Constitución Política de la República, podríamos decir que este principio de legalidad comprende lo siguiente. Número uno, que hay una reserva de ley, es decir, los tributos y las bases de recaudación deben de estar contenidos en ley y que únicamente es el Congreso de la República el encargado de crearlos o de modificarlos. Segundo, la preferencia de la ley. Cualquier disposición que contradiga o tergiverse el contenido de la ley es nula de pleno derecho, es decir, no se pueden ni manipular, no se pueden ni elevar ni disminuir los montos. Un tercer principio tiene que ver precisamente con la equidad y la justicia, y que pague el que más tenga, así de sencillo. Y por último, existe una limitación al contenido reglamentario tributario porque es potestad exclusiva del presidente de la República eximir del pago de algunos impuestos. Hace algunos días se escuchó de una noticia donde el presidente constitucional de la República, el doctor Bernardo Arévalo, hacía del conocimiento que por medio de la SAT ya no iban a hacer ningún tipo de exoneración, porque está claro que mucha gente que tiene capacidad de pagar, pues va a andar siempre buscando cómo exonerarse. Obviamente instituciones como los bomberos, la Cruz Roja y otras instituciones, pues tienen derecho a que eso se considere. Yo recuerdo hace algunos años, existe en nuestro país una mancomunidad que se llama Mancomunidad del Gigante Dormido, que la integran algunos municipios de Zacapa, del Progreso, de Chiquimula. Ellos estaban recibiendo en calidad de donación 4 contenedores que venían de la República de Taiwán, con libros, con equipo médico hospitalario, con equipo para bibliotecas municipales. Y van a creer ustedes que en el proyecto de liquidación, la SAT estableció que tenían que pagar no sé cuántos miles de impuestos. Naturalmente, la mancomunidad no pudo pagar el impuesto de esos contenedores y tristemente se perdieron 4 contenedores con computadoras, con libros, con equipo, que tanta falta hacen los municipios, solo porque se le ocurrió a la SAT que ese material sí tenía que pagar el 12% del impuesto más otro montón de cosas. Y no solo era una donación, yo me recuerdo muy bien la expresión del cuarto secretario de la Embajada de Taiwán que simplemente le dio risa y dijo, lo que ustedes están aquí desperdiciando por el alto contenido del impuesto que hay que pagar, en Costa Rica nos están esperando con las manos abiertas. Y esos 4 contenedores se fueron a parar a escuelas ticas, que allá en vez de ahuyentarlos con el pago de impuestos, les exoneran los impuestos, les dan un montón de facilidades. De razón es que nuestro país en ese sentido de inversión pues se ve en desventaja por este sistema tributario que tenemos, que como les dije al principio, quizás no sea el idóneo, quizás no sea el ideal, pero que sí debe de mejorarse en muchos aspectos. Muy bien. En el ámbito local, el modelo tributario de las municipalidades se basa en el siguiente esquema. Y por favor, presten atención. Como dijo el maestro Linares, los datos que vienen aquí expresados en millones de quetzales sí corresponden a este ejercicio fiscal y son datos tomados de la comisión específica del cálculo matemático encargada de distribuirle a las municipalidades el monto de sus impuestos. Entonces, por ejemplo, la primera fuente de ingresos de las municipalidades y la más importante
porque equivale al 60% de su presupuesto, son las transferencias del gobierno, el aporte constitucional, el IVA PAS, el impuesto de circulación de vehículos y los combustibles derivados del petróleo, nos dan un aproximado para este ejercicio 2024 de alrededor de 10.070 millones, distribuidos dentro de los 340 municipios con la fórmula establecida en el artículo 119 del Código Municipal, que indica que de esos 10.070 millones hay un 35% que se reparte a todos en partes iguales. Es decir, cada uno de los 340 municipios va a recibir el 35% de esos 10.070 millones. Luego hay un 30% que se distribuye según el número de habitantes que tiene un municipio. Hay un 25% que se reparte en función de los ingresos per cápita de cada municipio, es decir, en base al esfuerzo de la capacidad de generar ingresos propios que tienen los municipios. Y por último, un 10% que se diluye de acuerdo a la cantidad de aldeas y caseríos que tenga un municipio. Luego, fíjense ustedes que la otra fuente de ingresos que tenemos los municipios son nuestros ingresos propios, es decir, lo que nosotros logramos recaudar de acuerdo a los servicios que prestamos, tasas administrativas, tasas por servicios, el tema del YUSI, el boleto de ornato. Esto significa para el 2024 6.343 millones de quetzales. El 35% entonces de nuestro presupuesto lo constituyen nuestros ingresos propios. Y la última fuente de ingresos son los préstamos. Los préstamos, el endeudamiento municipal es completamente sano. Es un endeudamiento equilibrado. ¿Por qué? Porque simplemente a los municipios no se les permite endeudarse más allá del periodo de gobierno del Consejo Municipal que va a contratar un crédito. Es decir, que si alguna municipalidad ahorita quiere hacer un préstamo, pues le dan, digamos, lo que pueda pagar al 31 de diciembre de 2027. De manera que el siguiente gobierno, aunque el alcalde repita, encuentra en el tema de préstamos cero. Es decir, lo tiene que dejar pagado durante su administración. Y esos 1.019 millones, imagínense ustedes, apenas es el 5% de nuestro presupuesto municipal. Interesantes datos. El presupuesto municipal, entonces, es la fase en que las instituciones municipalistas realizan con anticipación el cálculo de sus ingresos, el cálculo de sus egresos, con base a su marco legal, a la política de gobierno, a las políticas públicas sectoriales y a la metodología de planificación. De hecho, según el artículo 130 y 131 del Código Municipal, pues las municipalidades en la segunda semana del mes de octubre de cada año, el alcalde, con el apoyo del director financiero, del director de planificación y del auditor interno, presentan a discusión la propuesta de presupuesto del siguiente ejercicio fiscal y tienen hasta el 15 de diciembre de cada año para poderlo aprobar. Si ese presupuesto no es aprobado, entonces se siguen las reglas de lo que ocurre con el Ejecutivo. Debe de repetir el presupuesto del ejercicio fiscal anterior. Este presupuesto debe entonces estar alineado a las políticas de gobierno, a las políticas sectoriales y a la metodología de planificación. Y la razón es sencilla. Los municipios actuamos por delegación del Estado. Es decir, si bien es cierto, somos autónomos, pues también es cierto que debemos de sujetarnos a las directrices del gobierno central. La estructura, entonces,
del modelo tributario local, en lo que se refiere a esos 6.000 millones de ingresos propios, están enfocados de la siguiente manera. Primero tenemos ingresos tributarios, es decir, lo que las municipalidades logran generar por medio del pago de los impuestos y de los arbitrios. Aquí entra lo que la gente paga de YUSI, lo que la gente paga de boleto de ornato, porque son, digamos, impuestos o arbitrios declarados por el Congreso de la República a favor de las municipalidades. Luego tenemos lo que se llaman los ingresos no tributarios, es decir, los que no están sujetos a alguna ley. Eso sí, a un plan de tasas municipales, por ejemplo. Y aquí entran las tasas, tasas por el pago de servicios públicos, tasas administrativas, vienen las multas, los intereses que genera el incumplimiento de estos pagos y las contribuciones por mejoras, que son mecanismos de previo consenso con las comunidades que, pues, de alguna manera contribuyen al funcionamiento, al sostenimiento de los gastos al hacer una contribución. Luego están los ingresos que se llaman de operación. Y aquí corresponde, por ejemplo, al pago de las lámparas de alumbrado público, al consumo de energía eléctrica por servicio de alumbrado público, algunos insumos agrícolas, como por ejemplo la venta de fertilizantes, entre otros. Luego tenemos la venta de bienes y servicios, es decir, lo que nosotros cobramos por concepto de agua, de piso de plaza, de licencias de construcción, de limpieza y ornato, etcétera. Y por último nos vamos con las rentas que producen las propiedades, que entonces de esto nos pueden generar utilidades, intereses, arrendamientos de tierra, etcétera, etcétera. Ahora vean esto. El anterior modelo tributario local, hasta la presente fecha, ha hecho que la crítica más recurrente, la crítica más común que nos hacen a las municipalidades es nuestra alta dependencia a las transferencias del gobierno central. Se nos critica mucho a que los alcaldes ganan con un partido, inmediatamente a los 2, 3 meses ya están con el partido ganador, con el que va a ser el partido oficial. ¿Por qué? Porque necesitan estar pegados al gobierno central para no depender de su presupuesto propio, sino que para irse pegando a las transferencias del gobierno central. En esto es importante recordar que hace algunos meses se hizo viral un comentario de un alcalde que ganó con un partido y al poco tiempo se le vio ya a la par del que resultó finalmente presidente electo. Y entonces en una de sus declaraciones él dijo, hay que estar pegado a la teta que más leche produce, haciendo el comentario de que, pues, para los municipios estar pegados con el gobierno central pues es una herramienta que les permite contar con un mejor presupuesto. De acuerdo entonces al Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la plataforma Portal de Gobiernos Electrónicos, de gobiernos locales, vean ustedes lo que ocurrió con el presupuesto 2023. El 57% de las municipalidades, es decir, 190 municipios, dependen en el 90% o más de las transferencias del gobierno central. Es decir, que 190 municipios dependen en más del 90% de lo que el gobierno les da. Es decir, que apenas pueden producir un 10% de sus tributos locales. El 76% de las municipalidades, es decir, 254, apenas recaudan el equivalente al 15% de sus ingresos. Es decir, tienen también una alta dependencia al gobierno central. Y miren ustedes, solamente el 2%, es decir, 6 municipalidades a nivel nacional, recaudaron hasta el 50% de sus ingresos. Y esas 6 municipalidades son los municipios
que nosotros les llamamos los municipios de la corona, porque son los que están alrededor de la ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala, Misco, Santa Catarina Pinula, Villanueva, San Miguel Petapa y alguna que otra cabecera se pudiera incluir dentro de este listado, específicamente Puerto Barrios, Huehuetenango, Quetzaltenango, que pues tienen sus empresas municipales que les permiten tener una mayor cantidad de ingresos. Todo lo anterior significa que el 98% de las municipalidades, es decir, 328 municipalidades de la República de Guatemala, dependen más de la mitad de las transferencias del gobierno central, es decir, están condicionadas a las transferencias del gobierno central. Y por lo tanto, es la municipalidad de Guatemala la que más recauda y por lo tanto la que es más financieramente autónoma. Recuerden ustedes, desde la administración del finado don Álvaro Arzú, pues él decía, cuando eran las elecciones presidenciales, él decía que los candidatos me vengan a buscar a mí, yo no los voy a buscar a ellos. Y efectivamente, quienes van a una segunda contienda electoral para definir al presidente, buscan ese acercamiento con el alcalde de la ciudad de Guatemala, mientras que sus 339 restantes colegas alcaldes a nivel nacional hacen lo contrario, ir a buscar al gobierno. Aunque hayan ganado con otro partido, lo van a buscar para darle su apoyo porque les conviene, les interesa estar pegados al gobierno central por nuestra alta dependencia. Miren, miren este cuadro. Como decía el director académico, en este diplomado ustedes van a ir viendo, por ejemplo, cuál es el top 10 de los municipios que más plata recaudan. Y miren lo que hablábamos precisamente. Vean ustedes los que tienen mayor recaudación de ingresos propios ejercicio fiscal 2022. ¿Por qué no aparecen aquí los del 2023? Porque la Contraloría, de acuerdo con su ley orgánica, para finalizar el proceso de la auditoría 2023, es decir, que los datos 2023 aún no son oficiales, pero 2022 sí. Y vean ustedes, pues, el municipio que más recauda es la ciudad de Guatemala, con 1,034 millones de ingresos propios, es decir, que casi 2,000 millones está generando la Municipalidad de Guatemala, obviamente por medio de Emetra, la empresa que regula los transmetros, Empagua, la empresa municipal de agua, las licencias de construcción, las multas de tránsito. Yo estoy seguro que más de alguno de ustedes le ha de haber pasado las mías. De repente me llega una notificación un día de una remisión porque pasé como a las 5:30 de la mañana en la calzada Roosevelt superando el límite de velocidad. Y entonces dice uno, pero ¿y cómo si en la ciudad de Guatemala no se puede correr a esa hora? Que ya es hora pico actualmente. Pero bueno, son estrategias de los muchachos seguramente para ir generando estos ingresos propios. Luego le sigue el municipio de Misco para el 2022 que recaudó 342.6 millones de quetzales. Quetzaltenango, miren ustedes, en un gran trabajo de la administración actual, ha recaudado 334.2 millones de quetzales. Villanueva, 275.4 millones. Puerto Barrios, 158.6 millones. Santa Catarina Pinula, 158.03 millones. Vale la pena decir que de esos 158 millones, solo de Yusi son más de 90 millones de quetzales. Es una cantidad exagerada. San Miguel Petapa, 115.2 millones. Huehuetenango, miren ustedes, 98.7 millones. Zacapa, 96.3. Y la antigua Guatemala, en el departamento de Zacatepeques, con 90.4 millones de recaudación local.
Ahora ven ustedes el extremo. Vean del otro lado. Para el ejercicio fiscal 2022, que recaudaron menos. A nivel nacional, el municipio que menos recauda se llama San Bartolomé Jocotenango, pertenece al Quiché. Recaudó en un año 283,255 quetzales. 283,255 dividido 365 días. Imagínense, su nivel de recaudación diario es realmente muy, muy bajo, muy bajo. Y cuando uno lo divide dentro de los habitantes que tiene este municipio, vamos a decir que por municipio al año en San Bartolomé Jocotenango, un ciudadano le aporta 2 quetzales 50 centavos al municipio. Le sigue San Gaspar y Xil en Huehuetenango con 435.5 millones. Santa María Visitación en Solá con 466.9 millones. Tectitán Huehuetenango 479.2. El Quetzal San Marcos 549.1 millones de quetzales. Petatán en Huehuetenango, que es el municipio 340, es el más reciente que hay, 554.3 millones. San Pablo La Laguna en Sololá, 595.1 millones. Ahí hay enormes propiedades que desafortunadamente no pagan UCI y son regularmente extranjeros los dueños. San Mateo Ixtatán, 666.1 millones, pertenece a Huehuetenango. San Miguel Panán en Suchitepeques con 677.7 y cierra el municipio de Pueblo Nuevo, también en Suchitepeques, con 797.05 millones de quetzales. Entonces, este es el top 10 de los municipios que más recaudan, los que tienen mejor estructura tributaria local, y los 10 municipios que, por el contrario, son los que menos esfuerzo de recaudación realizan. En el año 2010 ocurre uno de los más significativos cambios en el sistema tributario local. Y es que se elimina el inverso proporcional. Es decir, que antes los municipios eran premiados con no recaudar, jugaban a ser pobres, entonces recibían mayores beneficios del aporte constitucional. Sin embargo, el 22 de junio del 2010 se cambia la fórmula para siempre. Y entonces vean ustedes cómo paulatinamente va viniendo la recaudación en ascenso. Para el 2010, todos los municipios en Guatemala, en ese tiempo eran 333, recaudaron 2.554.000. 2.554 millones. Para el 2011, crecimos un 4%, 2.658 millones. Para el 2012 ya crecimos un poquito más, ya llegamos al 18% de crecimiento con 3.008. Para el 2013 volvimos a crecer otro poquito y de tal manera que año con año el esfuerzo de recaudación ha sido muy bueno. Para este 2024 ya casi ya son más de 6.000 millones de quetzales los que se están recaudando a nivel nacional. Sin embargo, miren ustedes, sin embargo, los esfuerzos de recaudación siguen siendo pobres por ese 98% de municipios, que son más de 325, los que dependen en más del 50% de los aportes del gobierno. Los municipios estamos cobrando 253 quetzales al año por vecino. ¿Saben qué significa eso? 70 len diarios paga un vecino en un municipio, que eso sí, quiere agua potable las 24 horas, que eso sí, quiere buenos caminos, que eso sí, quiere buenas obras, que eso sí, quiere buen ornato, que eso sí, quiere un buen sistema de transporte, pero debe de pagar, debe de estar consciente y hacer el pago de sus arbitrios, de sus tasas
y de sus impuestos. Con ese marco, con ese escenario del sistema tributario municipal, la mayoría de municipalidades deben cerrar, óiganse bien, deben cerrar el día que ya no reciban transferencias del Estado. En el periodo 2012-2016, la SAT muchas veces no llegó a su meta de recaudación. Ni modo, ustedes, porque los impuestos se los estaban llevando para otro lado. Pero quienes trabajaron en la administración municipal en ese periodo, se recordarán que a las municipalidades nos hacían constantes recortes. Simplemente la SAT decía, no llegamos a la recaudación y este mes les vamos a dar tanto, si quieren, si lo reciben. Entonces, el día que el Estado ya no pueda recaudar, muchos municipios van a empezar a despedir gente, van a empezar a dejar de prestar servicios, porque nuestra dependencia hacia el gobierno central por el tema de la recaudación es muy fuerte, es muy elevado. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre las municipalidades más eficientes y las municipalidades que menos recaudan? Vean usted este comparativo. Ustedes, por ejemplo, lo que ocurre con las municipalidades que más recaudan. Miren, pues, las municipalidades más eficientes, ¿qué cobran? Alumbrado público. La mayoría de los municipios, lo que recibe de las empresas distribuidoras es nada más la diferencia entre lo que facturan contra lo que se recauda. Y a veces, como no alcanza para pagar la factura, van teniendo deuda. Hay municipios, Costa de San Marcos, por ejemplo, que le adeudan millones de quetzales a la distribuidora y que por lo tanto a cada rato están teniendo cortes de energía. El Yusi, municipio que cobra Yusi, es un municipio próspero, pero el Yusi apenas, creo que hay como 60 municipios en el país que tienen la delegación de la competencia para administrarlo y para cobrarlo. El resto no lo cobra. El resto no quiere saber nada de Yusi, pero el Yusi es uno de los factores que diferencian entre una municipalidad exitosa y una de las que recaudan menos. El canon de agua. Fíjense ustedes que en los municipios que tienen contadores y que cobran por el canon de agua, por ejemplo, yo donde vivo es un sector de la ciudad de Guatemala. Yo pago 90 quetzales por el servicio de agua mensual. Pero esos 90 quetzales que yo pago, que no sé cuántas cantidades de metros cúbicos son, regularmente en una semana me lo termino. Y resulto pagando más de 300 quetzales de exceso de consumo. Mientras que, ¿se acuerdan del top 10 de los municipios que menos recaudan? San Bartolomé, Jocotenango, en el Quiché, de agua potable es de 6 quetzales al año. 50 len pagan las personas ahí por el servicio de agua. Y lo más triste es que 50 len paga aquella familia que tiene un chorro en su pila, un chorro en su baño, y los mismos 50 len paga la gasolinera que está en la salida a San Pedro Jocopilas, que con la compra de 100 quetzales de combustible, con esa misma agua le lavan gratis su carro. Entonces, no, hombre, no puede ser, de veras, no puede ser. Las multas de tránsito, los municipios que más recaudan tienen convenios con el Ministerio de Finanzas y convenios con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Le dan su remisión y usted dice, no la pago, bueno, no la paga. Pero cuando va a pagar su impuesto, cuando va a renovar su licencia, lo obligan a pasar antes a una ventanilla de solvencias. Y entonces, mire, señor, para continuar con su trámite, usted tiene que ir a pagar 900 quetzales, 600 quetzales, lo que sea, porque son eficientes para el cobro de multas de tránsito. Y los municipios también más exitosos son los que cobran las licencias de construcción. De acuerdo al Código Municipal, toda empresa, toda propiedad, toda persona debe de pagar por su licencia de construcción, ampliación o remodelación.
y en algunos municipios lamentablemente no se paga. Ahora vean ustedes, lo que caracteriza a las municipalidades pobres, las que menos recaudan. Las que menos recaudan, sus principales ingresos son arrendamiento de edificios. Arrendan el estadio municipal, arrendan el salón cuando hay alguna boda. ¿Y cuánto cuesta el arrendamiento? 2 quetzales. ¿Y cuánto gastan de luz? 200 quetzales. No, hombre, no puede ser. Arrendamiento de locales. Hay municipios que tienen mercados, cobran 50 quetzales el arrendamiento mensual por un local. Pero el propietario, el que tiene ese arrendamiento, el titular del arrendamiento, tiene 5, tiene 10, y que los subarrenda en 2,000 quetzales, y a la MUNI le sigue pagando sus 50 quetzales al mes. No puede ser. Boleto de ornato. Encima de todo, la Corte de Constitucionalidad, a propuesta de algunos abogados, hizo una reforma a la ley del boleto de ornato. Por ejemplo, y antes, cuando usted iba con su trámite, le pedían el boleto de ornato. Ahora ya no. Nos quitaron una fuente importante de ingresos municipales. A partir de marzo, ese boleto de ornato ya genera una multa del 100%, que es una de las cosas que más recaudan. Y por último, miren, los municipios que menos recaudan reciben lo que se llama el arrendamiento de baños públicos. Pero ese arrendamiento de baños públicos lo es enriquecer al administrador de los baños y no a la municipalidad. Porque por cada 10 usuarios de los servicios públicos que visitan un determinado municipio, 4 quetzales van para la caja de la municipalidad, 6 quetzales van para la bolsa del encargado de los baños. Entonces, en ese escenario, en ese marco, de verdad, es insostenible el tema del modelo tributario municipal. Las municipalidades, entonces, que no tienen buenos esfuerzos de recaudación, entre otras cosas se caracterizan porque no cobran por los servicios que prestan o cobran muy poco. Es decir, tienen que hacer grandes pagos de subsidio mensualmente. Yo le preguntaba en una oportunidad al alcalde de San Bartolomé Jocotenango, señor alcalde, le dijo, mire, ¿cuánto le cuesta a usted el servicio de agua? Pues mire, me dijo, allá por la media paja de agua pagan 6 quetzales al año, 50 len al mes. Y a la MUNI, ¿cuánto le cuesta? 25. Entonces vean ustedes, solo ahí la MUNI, ¿cuánto tiene que estar subsidiando? Y 25 mensuales. Y el vecino paga 50 len mensuales. Y aparte, como no tienen contadores, de una media paja de agua que compraron hace 20 años, cuando se casó el hijo mayor de una pareja, de esa misma media paja, le dieron agua al hijo que se casó. Más adelante se casa el otro hijo o la hija, le vuelven a dar de agua. Y entonces me decía el alcalde, mire, al final, esa media paja de agua se convierte en una gran paja, porque de ahí viven alrededor de 4 o 5 familias. Entonces, no puede ser que se estén subsidiando estos servicios. Los municipios que menos recaudan también tienen planes de tasas desactualizados. Imagínense, todavía están cobrando 1 quetzal, 2 quetzales, cuando el costo por emitir un servicio es más de 3.50. Ni siquiera estamos logrando recuperar el valor del recibo que se genera. No tienen reglamentos municipales para la prestación de servicios. No cobran el YUSI, no cobran las licencias de construcción y no cobran contribuciones por mejoras. Entonces, de esa manera, no salen los gastos para sufragar todos los compromisos a las demandas que tiene un municipio. Para nosotros, la estructura de ese modelo tributario municipal debe de constar de 3 fases y en este diplomado las vamos a ir viendo.
La primera fase se denomina principio de legalidad. Solo se puede cobrar lo que está contenido en un reglamento y que aparece dentro de un plan de tasas actualizado. Respetar la ley es al final la mejor garantía que puede tener un funcionario público. Aquí les vamos a enseñar en este diplomado los modelos de los reglamentos, los modelos de los planes de tasas y sobre todo cómo diferenciar una tasa de un arbitrio. El arbitrio, reitero, es un impuesto creado por el Congreso de la República a favor de un municipio. Una tasa es aprobada por el Consejo Municipal, donde nosotros le cobramos a un vecino por un servicio que le tenemos que prestar. Mientras que en el arbitrio o en el impuesto no estamos obligados a prestar un servicio. Número 2, la voluntad política. El Consejo Municipal debe de ser el que apruebe políticas de recaudación, no medidas aisladas, no medidas emergentes, no un sistema tipo incendio donde, bueno, ya tenemos el problema, busquemos a los bomberos y cobremos. No, debe haber una auténtica, haber entonces una voluntad que en este caso solo el Consejo Municipal puede aprobar. Y el tercer paso son los cuadros técnicos. De nada sirve que se esté acatando el principio de legalidad, de nada sirve que tengamos voluntad política si no tenemos cuadros técnicos. Eso quiere decir que debe de haber un director financiero integrado, debe haber un director de capacidad operativa, un buen juez de asuntos municipales que sea la fuerza coercitiva, que aplique los reglamentos y entre otras cosas, miren, hay que crear el reglamento de solvencia municipal. Para cualquier gestión de un municipio, tiene que demostrar que está al día en el pago de sus tasas. Tienen que haber planes de tasas de arbitrios actualizados. Y tiene que haber un registro de contribuyentes. Fíjense ustedes que hay muchos municipios en este país que no tienen registros de contribuyentes. No saben cuántos servicios están prestando. Hay todavía municipios que no tienen nomenclatura domiciliar. Por ejemplo, donde yo vivo es la Tercera Avenida 2-46, zona 1. Y hay municipios que no tienen ese sistema de calles, de avenidas, ni están domicilios. Solo cuando dice, mire, ¿usted dónde vive? 2 cuadras abajo del parque, 3 cuadras después de la municipalidad. Hombre, hay que tener un registro de contribuyentes que debe de empezar con ese sistema de nomenclatura domiciliar. Y pues, vale la pena recordar que este de nomenclatura domiciliar en Guatemala, fíjense ustedes que se le atribuye a don Raúl Aguilar Batres, que fue el que creó este sistema de primera avenida, de tal calle. Dice un poco la historia de esta. Mire que el sistema que utiliza Guatemala en cuanto a sus números exactas del mundo, a mediados del siglo XX entró este nuevo sistema en la ciudad de Guatemala. Actualmente eran barrios, eran cantones, eran zonas, pero don Raúl Aguilar Batres diseñó este proyecto cuando él era funcionario de la Municipalidad de Guatemala. Esta nueva nomenclatura asigna un sistema numérico de calles y avenidas y enumera las viviendas de conformidad a la ubicación de cada cuadra. En esa época, por ejemplo, en Guatemala solo existían 14 zonas. Yo creo que ahora hay 25, si no estoy mal. El diseño está basado en un desarrollo de espiral que permite incorporar nuevas zonas de acuerdo al crecimiento. Por esa razón es que, por ejemplo, nosotros tenemos eso del 3-44. Tenemos que, vamos, ese 3 quiere decir que es la tercera calle o la tercera avenida, dependiendo de dónde se ubique. Los números pares están a la izquierda y los números impares están a la derecha.
Entonces son pequeños detalles que también vamos a ir conociendo un poco en profundidad en el desarrollo de este diplomado. Muy bien, para irles también dando esa motivación para que ustedes se inscriban a nuestro diplomado, hoy les quiero pues rápidamente compartir algunas de las fórmulas de la prosperidad que nosotros hemos encontrado para cambiar ese modelo tributario municipal, hacerlo eficiente y sobre todo pues hacerlo capaz de generar mejores ingresos al municipio. Primero que nada, cumpla con el principio de legalidad. Vea sus reglamentos, actualice sus reglamentos, genere sus planes de tasas, cobre las licencias de construcción, cobre a las empresas que se llegan a instalar al municipio. Paso número 2. Con el Consejo Municipal definan una estrategia, definan una política, definan una serie de objetivos, no solo para salir del paso, sino para crear una política eficaz de recaudación de ingresos propios. Y el paso número 3, encuentre cuadros técnicos definidos. Tenga un buen director financiero, un buen juez de asuntos municipales, identifique cómo está cada servicio. Trate de consensuar y negociar los destinos específicos para los nuevos ingresos, por ejemplo, por el tema de las contribuciones por mejoras. Y finalmente, cobre para invertir, no para gastar. Cobre para devolverle a la población una obra. Cobre para devolverle a la gente un servicio que lo pueda visualizar. Y no cobre para contratar más gente. No cobre para aumentarse el salario. No cobre para aumentarse la dieta, porque eso tiene un alto costo político. Nosotros tuvimos la oportunidad hace unos 4 años de traer a Guatemala al señor Antanas Mockus, que fue un exitoso alcalde de la ciudad de Medellín, en Colombia. Y Antanas Mockus decía que en su campaña él invitó a la gente a que se acercara a la MUNI, a que pagara sus distintos tasas, impuestos, y que les dejara el cambio, lo que nosotros aquí conocemos como el vuelto, por ejemplo. Usted va a pagar su boleto de ornato de 4 quetzales, va a pagar con un billete de a 5. Entonces, mire, déme el vuelto, déjeme el cambio, déjeme ese quetzal para la MUNI. Y al poco tiempo de todo eso que él iba juntando, del cambio que la gente le dejaba, pues llegaba a ser un parque infantil, llegaba a ser un proyecto de algo. Y entonces la gente empezó a sentir empatía, la gente empezó a familiarizarse, la gente finalmente pues logró entender que solamente pagando es como tenemos buenos y mejores ingresos. Importantísimo, prepare las bases legales y administrativas para cambiar ese modelo tributario. Revise su plan de tasas, actualice sus reglamentos, depure el registro de contribuyentes y promueva este novedoso sistema de la solvencia económica. En muchos municipios, fíjense ustedes que aún le siguen mandando notas de cobro a personas que ya fallecieron. Por ejemplo, que se fueron lamentablemente en la crisis del COVID y todavía le siguen mandando cobros, todavía le siguen mandando notas para que se ponga al día en sus cobros. Y esos contribuyentes en su registro deben de irse depurando según las circunstancias. Ayude al vecino, que es la otra parte que genera esto. Ayude al vecino. Promueva campañas informativas, informe cuánto dinero recibimos, en qué lo estamos ejecutando. Defina quiénes son los usuarios que tienen mora y comience facilitando pago a través de horarios apropiados. Fíjense ustedes que, por ejemplo, yo regularmente he trabajado en Guatemala toda mi vida, en la ciudad, pero como buen ciudadano quetzalteco, yo quisiera pagar aquí mi boleto de ornato. Pero lamentablemente los sábados, que son los únicos días que estoy aquí junto con el domingo, la MUNI cerrada. Entonces, por más que yo quisiera pagar, la MUNI está cerrada, no tengo más que pagarlo en Guate. Entonces,
ponga horarios apropiados, haga que la gente llegue a trabajar un sábado, páguele sus horas extras o instale kioscos en los centros comerciales, reduzca el plazo de los trámites, dé buena atención. El tema de las mini munis móviles ha sido muy funcional porque no solo le permite ir a recoger la opinión de las personas, sino que ahí mismo usted puede llegar a hacer los cobros. No hay mayor experiencia desagradable para un vecino que quiere ir a pagar un servicio a la municipalidad y se encuentra con que es mal recibido, no tiene atención, no tiene orientación. La secretaria que lo recibe solo pintándose las uñas, viendo su WhatsApp, contestando su teléfono y realmente no debe ser así. Pues ese vecino que no se le atiende bien regularmente ya no regresa, prefiere no pagar a exponerse a ir teniendo ese mal servicio. Facilite los convenios de pago. Miren, hay gente que debe, por ejemplo, 2,000 quetzales en servicios. Bueno, mire, yo sé que usted no puede pagarme los 2,000, pero ¿cuánto me puede pagar al mes? Ah, pues mire, yo tal vez unos 100 quetzalitos. Bueno, haga ese convenio, facilite el pago. Lo que queremos nosotros es generar esos ingresos. Algo interesante es respete el, a los actores, a las etapas y a los procedimientos. El cobro administrativo, el primer requerimiento y el segundo requerimiento es del TAFIM. No se meta con él. Deje que haga su trabajo. El cobro judicial, ya entonces aquí ya entra el juez de asuntos municipales, aplique las sanciones y multas. Y algo que no funciona es el cobro político, especialmente los alcaldes que están exonerando cualquier tipo de servicio. Que mire, por favor, no le cobre a este señor el agua, que no le cobre a él su remisión. Y entonces eso no da buenos resultados. Ese cobro político no genera grandes resultados. Yo, en una oportunidad, estábamos en una reunión de alcaldes en Amatitlán y vieran ustedes que ahí llegó el finado don Álvaro Arzú. Y entonces un alcalde le dijo ese día, mira Alvarito, le dijo, fíjate vos que apenas me bajé unos 5 minutos en tal lado, vos si me pusieron una remisión a esos muchachos de Metra. Entonces, mira, le dijo, aquí está la remisión, échame la mano, quítamela. Entonces vino don Álvaro, se la recibió, vio de qué era y todo, y sacó su billetera y mandó a llamar a su seguridad. Le dijo, mira, le dijo, hazme un favor, andate al banco y sacó 200 quetzales. La multa era de 300, pero pues dice el procedimiento que cuando uno paga en el plazo de 8 días, pues tiene derecho a tal porcentaje de rebaja. Entonces vino y le dio los 200 quetzales y le dijo, mira, si me fuera anda a pagar esta remisión. Y el alcalde se le quedó viendo, no, hombre, le dijo, mire, yo solo le preguntaba a usted si me la podía quitar. No puedo, le dijo, no puedo. Porque si yo te perdono esa multa, le estoy quitando autoridad a mis muchachos, que se pasan todo el día allá afuera, que llevan sol, que llevan agua, que los maltrata la gente. Dijo, no, es que mejor yo te la voy a pagar, le dijo. Ese pobre alcalde nunca más le volvió a pedir un favor, porque no funciona ese cobro político, eso de estar exonerando, de verdad, no da resultados. Pero sobre todo, hay que ser transparentes, hay que usar los recursos de acuerdo con ese principio de legalidad y solo para lo que la gente necesita. Y la clave es informar, informar y seguir informando. Cuando usted informa, la gente entiende. Cuando usted informa, la gente sabe de dónde vienen los recursos y en qué se están invirtiendo. Y entonces, compañeros, aquí nos quedaríamos. Muchísimas gracias por su atención. Eh, creo que tenemos algunos minutos para el tema de las preguntas. Solo quiero ver, parece que en la última, aquí está. Aquí nos quedaríamos entonces
para darle paso a sus interrogantes, a sus consultas. Y pues quisiera consultarle a nuestros compañeros de la escuela cuál sería el procedimiento. Son las 11 de la mañana con 22 minutos. Tengo entendido que la clase es a las 11:30, por lo que tendríamos pues ahí algunos minutos para atender consultas a viva voz o leer las preguntas de chat, que veo que sí hay bastantes, pero ustedes me comentan, compañeros. Una Los dejo pregunta, dirigir. pero no sé si se puede hacer por audio. Pues no sé, permito, no sé, compañeros de la escuela, por favor, me pueden ayudar a moderar cuál es la dinámica que vamos a usar por el respeto a nuestros estudiantes. Y así es, licenciado Gerson, yo le estoy atendiendo, ya la licenciada Muchas Ligia gracias. se retiró. Vamos a escuchar así brevemente la pregunta del compañero que activó su Gra- micrófono. Así Gracias, breve. gracias. Mire, el tema de que impartió ahorita y el anterior fueron muy interesantes porque, digamos, en el caso mío, yo no tengo, digamos, que el contexto de la educación aterrizadamente en la parte municipal, pero para mí fue súper interesante. Yo lo que quisiera tal vez preguntar, digamos, ¿cómo se podría de alguna manera hacer de que las personas de esos municipios que menos, digamos, aportan a la municipalidad y respectivamente al país, cómo hacer para que, digamos, cambiar ese chip? Porque me imagino que ese municipio, digamos, esos municipios en la práctica, digamos, son pobres en todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambiar el chip? Porque sí sería bueno que si se cambia esa manera de ver las cosas, yo creería que el país se puede venir hasta 5, 6, 7, 8, 9 veces o hasta 10 veces arriba, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me interesó el tema y creería que es muy práctico y agradezco la oportunidad de que se me está dando, ¿verdad? Sí, Muchísimas licenciado. gracias. Muchas gracias a usted por su intervención. Y la verdad es que la intención es plantearles a ustedes, digamos, estas generalidades de las cosas que están pasando en nuestros municipios, precisamente para ayudar a estos municipios menos eficientes en su recaudación, para que vayan implementando auténticas políticas públicas de recaudación, para que vayamos motivándolos a que los servicios tienen un costo y que esos costos, obviamente, pues hay que sacarlos de la misma prestación del servicio. Entonces, a lo largo del diplomado vamos a compartir con ustedes estrategias, vamos a compartir con ustedes algunos de los modelos de reglamentos, de planes de tasas y arbitrios, con la finalidad de ir ayudando, digamos, en esta parte administrativa. Naturalmente que los procesos de rendición de cuentas también son importantes, pero es mucho más importante que los vecinos hagan conciencia que los servicios tienen un costo y que esos costos mínimamente, pues hay que trasladárselos a la municipalidad. Sí, vamos a leer los chats así rapidito. Y dice, pero la Corte de Constitucionalidad quitó la obligación del pago del boleto. Ahí hay un poco de duda porque tal vez no es que haya quitado la obligación, sino cancelaron ese hecho de ser requisito para ciertos trámites, pero le dejo el tiempo para el licenciado Gerson para que responda. Muchísimas gracias, director. Efectivamente, la Corte de Constitucionalidad no es que haya eliminado el boleto de ornato, más bien lo dejó únicamente para aquellos servicios o trámites que se hacen en la municipalidad específicamente. Por ejemplo, antes, cuando usted iba a sacar su pasaporte o a renovar, tenía que llevar su boleto de ornato. Cuando usted iba al RENAP, por ejemplo, a sacar una partida de nacimiento, a sacar un DPI o una reposición del DPI, tenía que presentar su boleto de ornato. Cuando usted hacía alguna gestión para ir a tramitar sus antecedentes penales o policíacos, le pedían también el boleto de ornato. Entonces el maestro Ronnie Linares decía que el principio de legalidad establece evitar la doble tributación o el pago doble de los impuestos.
Y entonces aquí la corte se fue por ese lado, ¿verdad? Que ya los vecinos estaban pagando por el del DPI, por ejemplo, y que obligarlos a pagar todavía boleto de ornato, pues ya incumplía ese principio de legalidad. Entonces, reitero, el boleto de ornato está vigente para trámites municipales. Para algunos, como pasaporte, DPI, constancias de carencia, antecedentes penales o policíacos, pues ya no es necesario, ¿verdad? Pero no es que ya no sea necesario para todos, sino que solamente para algunos trámites. Muy bien, gracias. Dice, considera que hay equidad y justicia tributaria si en cuanto a los arbitrios para las municipalidades, el Congreso no los ha reformado y por eso las municipalidades no pueden incrementar sus ingresos por concepto de arbitrio. Muy bien, vale la pena decir que los únicos arbitrios que las municipalidades tenemos hasta el momento, por ejemplo, está el IUCI. El IUCI es un impuesto declarado por el Congreso de la República a favor de los municipios, pero solo hay 60 municipios que cobran IUCI. Entonces el legislador tampoco puede estar haciendo los arbitrios y los municipios les da igual si lo tienen o no. Entonces es una responsabilidad en ambas vías, porque pues, el Congreso los puede decretar, pero los municipios deben hacer ese esfuerzo y no tenerle miedo al tema de los cobros. Yo recuerdo muy bien en la administración 2012-2016, hubo un alcalde de un municipio de acá de Totonicapán, donde pues ellos se interesaron en el YUSI, pidieron la delegación de la competencia del YUSI, lamentablemente lo pidieron en el 2015, año electoral, y entonces todos los contrincantes se unieron y empezaron a decirle a la gente, miren, ya vieron lo que hizo el alcalde, ya les van a cobrar YUSI. Y al venir YUSI significa que van a venir empresas a explotar minas, van a venir a poner una hidroeléctrica y con el YUSI, la propiedad de ustedes va a pasar al Ministerio de Finanzas. En cualquier rato se las van a vender y ni siquiera ustedes se van a dar cuenta. Y miren ustedes, ese pobre alcalde, que de hecho ingeniero Juan Castro fue nuestro estudiante, el profesor Santiago Vicente Chanchabac, no sé si se recuerda de él, fue alcalde de Mogostenango, Sí. y lamentablemente al sexto lugar fue a parar en esa elección teniendo todo para reelegirse. Entonces yo lo acompañé a una reunión con el ministro de Finanzas porque ellos quisieron dar marcha atrás y decir, miren, ya nos arrepentimos, ya no queremos cobrar el YUSI. Lamentablemente el ministro y su equipo de asesores le dijo, señor alcalde, lamentablemente la ley solo habla del procedimiento para pedir el traslado de la competencia, pero no hay nada que diga que se puede De arrepentir. considerar o que usted se pueda arrepentir. Entonces, mire, lamentablemente no podemos. Ese pobre alcalde quedó eh, trabajando desde control remoto, ¿verdad? No, la gente se turnaba para esperarlo a la municipalidad, para golpearlo, para lastimarlo. Entonces, de verdad que es un tema cultural el pago de los tributos en el país y tenemos que empezar con algo. En el caso de ustedes, jóvenes estudiantes, nuestro primer paso debe ser capacitarnos, debe ser entrar a estos diplomados que son procedimientos muy prácticos, muy técnicos y sobre todo muy funcionales para ir haciendo conciencia y el día que nos toque la oportunidad de ser servidores públicos, pues ya llevar una buena base de formación y de preparación. Gracias, Lick. Dice otra pregunta, si una corporación municipal dejó deuda de un periodo para el actual, ¿cómo lo presenta para pagarlo en este otro periodo? Dice. Pero al decir deuda, habría que ver qué tipo de deuda es. Me imagino que ha de ser deuda con proveedores, que ha de ser algún tipo de deuda que sí se permite heredar. Más el caso de los préstamos, definitivamente, solo se pueden conceder, digamos, durante el periodo en que se gobierna. Por ejemplo, si dejaron deuda con pago de personas reinstaladas, salarios caídos, pues eso sí se tuvieron que haber dejado en el presupuesto. Si están en el presupuesto aprobados en el 2023, para el 2024 se debe de cumplir. Si no se dejó presupuestado, el primer paso es presupuestarlo
para irlo pagando en el ejercicio fiscal 2025, porque precisamente el artículo 76 de la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto 101-97, establece que no se puede pagar una sola deuda en que haya quedado previamente presupuestada y definida la fuente de financiamiento para poderlo pagar. Ok. Dice, si Huehuetenango aparece dentro de los que recauda más, ¿por qué es que es uno de los departamentos con mayor pobreza? Un tema meramente económico, ¿no? Sí, bueno, cuando dice Huehuetenango se refiere a la ciudad, se refiere al municipio, no al departamento. Pudimos ver nosotros en ese cuadro, por ejemplo, que Huehuetenango efectivamente aparece en el top 10 de los más eficientes. Pero hay varios municipios como Petatán, cuando yo les dije Petatán es el 40, está también San Mateo Ixtatán, que forman parte de los 33 municipios de Huehuetenango, que están en el lado opuesto, los que menos recaudan, inclusive con menos de 1 millón de quetzales en un año, mientras que Huehuetenango está arriba de los 90. Entonces, debemos decir que en este caso es Huehuetenango ciudad la que con su empresa eléctrica municipal más la municipalidad como tal, pues están generando más de 90 millones. Pero Huehuetenango son 32 municipios restantes también, y algunos de ellos están en el lado opuesto, los que desafortunadamente no tienen buenas medidas de recaudación. Aparte de eso, no tienen potenciales económicos también, ¿verdad? Hay una serie de cosas que el economista David Zoom y Denis Anzueto van a estar hablando más adelantito, así que todo va a ir subiendo de Excelente. volumen poco a poco. Muy bien, dice, ¿a qué se deben esas grandes propiedades que no pagan use? Y no sé a qué propiedades se refiere, pero Bueno, me imagino que... me imagino, director, que fue por el caso que yo mencioné ahí de San Pablo La Laguna. Ay, ay. Panajachel, San Pedro La Laguna, San Juan La Laguna y todos los demás pintorescos municipios que convergen en la cuenca del lago de Atitlán, desafortunadamente tienen enormes chalets, enormes propiedades que lamentablemente pues son de personas extranjeras que viven tranquilos con las autoridades municipales porque la MUNI no cobra y el vecino no paga. Entonces vivimos bien, vivimos tranquilos, no nos molestamos. Pero lo que la MUNI pierde por no cobrar el UCI, lo que la MUNI pierde por no mandar las notas de cobro, lo que las municipalidades dejan de percibir. Entonces, por esa razón es que estas enormes mansiones no pagan porque la municipalidad nunca les cobra. Prefieren vivir en paz. Yo no pago, usted no me cobra y somos amigos. Y lo que necesite, ahí estamos a la orden. Pero eso, de verdad, eso no es posible, pues si son parte de los temas, estimados estudiantes, que vamos a ir viendo, como decía nuestro director, en este diplomado, que cada vez se va a ir poniendo mucho más interesante. El Estado de Guatemala quiere cobrar el IVA a las aplicaciones como Netflix y otras, pero que creo que eso es imposible y no sé si estoy equivocado. Me gustaría saber si es posible, dice. Bueno, en este caso, ahí sí procede el cobro al IVA. Por ejemplo, yo soy suscriptor de esta plataforma Netflix y me cobran, no sé si $10, $11, no sé cuánto pago mensual. Se supone que en eso debe de ir incluido ya el IVA, Mm. porque así lo establece la ley. Los precios serán con IVA incluido y los precios por servicios, por bienes, por insumos. Entonces, se supone que ahí ya debe de estar incluido, se supone, pero habría que ver cómo esta empresa que es transnacional lo está reportando o no a la SAT. Y estoy seguro que si no lo están haciendo, la SAT ya les tendrá el guante encima y tarde o temprano los va a reajustar. Y en ese sentido, pues miren, desafortunadamente, el que no paga sus tributos, después la SAT lo ajusta y lo ajusta con cantidades millonarias.
Según tu persona, dice cuánto debería tributar cada ciudadano al día o al mes. ¿Qué diferencia habría con esto? Pregunta económica, pero se la dejo a usted. Seguramente, señor director, que el licenciado Denis Iván Rodas, en su oportunidad como economista de connotada capacidad de experiencia, va a hacer ese comparativo. Nosotros a nivel de Latinoamérica tenemos uno de los sistemas tributarios más bajos. No sé si estamos en últimos lugares, pero por ejemplo, en países donde el modelo es diferente, los vecinos pagan de sus impuestos más o menos como el 40% de sus ingresos. Imagínense, 40%. Nosotros apenas pagamos el IVA en algunas cosas. Aquí, si ustedes se han dado cuenta, el tema del mercado informal que tenemos es que en la mayoría de los lugares no dan facturas. Y cuando uno pide factura, lo miran como con desconfianza, ya no lo quieren atender a uno, o le dicen, mire, está bien, le doy la factura, pero ya le cuesta tanto porque le tengo que cargar el 12% más el 5% del ISR, son 17% lo que les va a subir. Entonces, cuando a usted le dan la opción de querer pagar una cantidad con 17% menos, naturalmente usted dice, ¿para qué me sirve la factura? No me dé factura. Pero eso no debería de ser, digamos, sujeto a consulta al vecino. Usted va a pagar y se supone que ahí ya está incluido el. El Yo creo problema que por la recaudación municipal escriba que los servicios son pésimos, no dan ganas de pagar y ahí pone un ejemplo, ¿verdad? sí, Entonces, le... sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Pues para poder hacer un buen proceso de cobro hay que mejorar los servicios. Estamos claros de que, por ejemplo, no podemos seguir pagando el servicio de agua cuando es ineficiente, cuando hay días que llegan, cuando hay días que no llegan. Entonces, estamos totalmente claros, ¿verdad? Para poder cobrar hay que tener solvencia y eso debe de empezar pues con la prestación de servicios eficientes. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se aplicaría la recaudación promoviendo un desarrollo sostenible con referencia al agua y que de verdad funcione? Dice. Pues miren, hay varios casos exitosos que de acuerdo al contenido de este diplomado vamos a ir presentando. Por ejemplo, el caso puntual de Malacatancito, Huehuetenango. Ahí no habían contadores para la prestación del servicio de agua. Y pues las personas también estaban pagando alrededor de 12 quetzales al año, un quetzal mensual, su servicio de agua. Entonces viene la municipalidad e implementa una política que se llama, ¿quieres agua segura? Paga tu factura. Entonces empezó este modelo y la municipalidad, por ejemplo, determinó que el costo del agua debería ser 25 quetzales. Entonces en el COMUDE, que es la fuerza, el brazo político que tienen los municipios, se hicieron varias reuniones donde se presentó la realidad del costo del agua en el municipio, que era necesario poner contadores, que era necesario subirle a 25 el costo para que por lo menos el agua fuera de calidad. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Lo único que dijeron, mire alcalde, pero subirle de un solo no lo vemos conveniente. Hagamos algo. El otro año, súbale 10. El siguiente año, súbale los otros 10. Y el tercer año, ajuste los 5 que hacían falta. Y entonces, dentro de 3 años, vamos a llegar a la cantidad. Bueno, después de una eh, negociación, pues así se vino haciendo paulatinamente. Y hoy, esta municipalidad realmente tiene un modelo exitoso. Aquí cerca, en Olintepeque, por ejemplo, pasó lo mismo, pero la gente no quiso pagar. Aquí se dijeron que no. Que disculpar al alcalde, pero que no iban a pagar. Entonces, yo al alcalde y a su consejo en esa oportunidad de hacer una cuestión que se llama pago por servicios ambientales. Y entonces, como el vecino no quería pagar, lo que hicieron fue obligarlo a que anualmente pagara una cierta cantidad para la reforestación
de los mantos freáticos, donde se concentra la cantidad de agua que consume el municipio. Ah, eso sí, dijo la gente. Si es para pago de siembra de árboles, ahí sí pagamos. Bueno, entonces, lo disfrazaron pues de una tasa diferente, pero al final va para el servicio de agua. En Santa Catarina, Barahona, pasó lo mismo. La gente dijo, no, no queremos que suba el agua. Bueno, entonces, ¿qué hizo la MUNI, ingeniero Castro? Poner una fábrica de agua pura. Y Ujú. entonces le vende a 8 quetzales el galón, la gente va a llenar ahí, y ahí sí lo va a pagar, pero que no suba la factura, dijeron, bueno, está bueno. Crearon su planta purificadora y la gente ahora ahí va a comprar su agua. 8 quetzales les dieron A agua. mitad de precio. Y mira, o sea, son estrategias, son ideas que a lo largo de este diplomado vamos a ir compartiendo con ustedes sobre lo que hemos visto, porque la gran ventaja de la mayoría de los docentes de la escuela de gobierno es que nosotros no les venimos a contar cosas que no hemos visto, les vamos a contar aquí experiencias que nosotros hemos acompañado y que han sido exitosas en un municipio. Y si funcionaron en un municipio, pues pueden funcionar en otro. Nuestra idiosincrasia regularmente los guatemaltecos es muy similar, indistintamente de la región geográfica donde vivamos. Dice, ¿cuáles son las contribuciones por mejoras? Las contribuciones por mejoras son aquellas medidas que previo consenso y socialización con los vecinos se pone de acuerdo autoridad municipal y vecinos para poder dar un complemento económico. Por ejemplo, viene el vecino del sector Los Canarios y presenta su propuesta para la pavimentación de la entrada a su sector. Entonces viene la MUNI, hace su planificación y la pavimentación, por ejemplo, sale en 2 millones de quetzales. Entonces vienen los vecinos y dicen, bueno, señores, la MUNI va a poner los 2 millones de quetzales. Es necesario que ustedes se organicen y que den un aporte que puede servir para la compra de tuberías, que puede servir para la compra de accesorios. O también hay casos donde la gente dice, mire, pero nosotros, el que no puede dar mano de obra, por supuesto, el que no tenga la capacidad de dar económicamente, puede dar mano de obra. Al final ya es el ahorro de un pago de un albañil, por ejemplo, o de una persona con mano no calificada, la que se estaría ahorrando la municipalidad. Estas contribuciones mejoras pues tienen la gran ventaja de que son aprobadas en la comunidad. La gente, incluso las mujeres del sector, se pueden organizar, cocinar los alimentos, o sea, se vuelve una cuestión bien armoniosa porque comunidad, autoridad se ponen de acuerdo para hacer proyectos que al final de cuentas mejoran la vida, el nivel de vida de los vecinos. Eso es a lo que se le llama una contribución por mejora. Unas dos últimas preguntas, estimado licenciado. Dice, ¿cómo le harían? Perdón. Dice, vamos a ver, pedí la pregunta, aquí estaba muy interesante. Dice, vamos a ver, ¿cómo le harían la delegación? La población se desanima del pago de sus impuestos por la alta corrupción que se da en nuestro país. ¿Algún comentario que tenga eso? ¿Desestima eso a los vecinos? Dice. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo durante el desarrollo de mi ponencia expliqué que lamentablemente la moral tributaria de los guatemaltecos está muy golpeada porque no hemos tenido información clara sobre el destino de nuestros impuestos. El pensamiento general del guatemalteco es, ¿para qué voy a pagar mis impuestos si solo se los roban? Si solo sirve para pagarle a tanto funcionario que no hace nada. Sin embargo, cuando se informa, cuando hay políticas de recaudación, pues a usted vecino le van a informar, estimado vecino, con lo que recaudamos del boleto de ornato. Miren, hoy les vamos a poner una pasarela, hoy les venimos a hacer un parque infantil, hoy les venimos a hacer una cancha polideportiva, de los impuestos que nos llegan por parte del Estado, vamos a mejorar la escuela, vamos a mejorar el puesto de salud, vamos a hacer tal o cual cosa. Entonces, realmente esas son medidas que van a hacer que finalmente los guatemaltecos empecemos a cambiar el chip y debemos empezar
con cultura tributaria. Debemos empezar a trabajar con los niños de las escuelas primarias para que ellos vayan entendiendo es su rol como ciudadanos. Ingeniero, yo quiero contarle a usted que hace algunos años, no muchos, cuando yo cumplí 18 años, el que estaba de alcalde en la ciudad de Quetzaltenango, en paz descanse, nos llamó a todos los que ese año cumplimos 18 años Ajá. y nos llamó al Salón de Honor de la municipalidad. Y entonces ahí nos habló, nos juramentó como vecinos quetzaltecos y en su discurso dijo, miren muchachos, yo sé que ustedes tal vez no van a vivir aquí, pero paguen su boleto de ornato aquí en Quetzaltenango, paguen sus impuestos aquí en Quetzaltenango, ténganle amor a una institución que se llama Club Xelajú Mario Camposeco. Y mire, de verdad, muchos de nosotros, esas palabras quedaron grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y procuramos pagar aquí, procuramos hacer todas nuestras cosas aquí, procuramos ir al estadio cada vez que podamos. Tal vez no tanto porque nos lo hayan dicho, sino porque nosotros con el tiempo fuimos desarrollando esa conciencia ciudadana que lamentablemente se perdió en este país. Hoy las escuelas no tienen una parte que le haga a uno ese tipo de conciencia y las autoridades pareciera ser que ya no tienen tiempo para estos detalles, pero que al final pues son cosas que han funcionado y lo que funcionó y ha dado resultados, pues debe ser digno de ser imitado. Yo escuché una conversación que la quiero compartir también, algo similar a eso, donde alguien, un empresario, le decía a un pastor que no quería pagar impuestos porque había demasiada corrupción y el pastor le dice, ese no es problema suyo, usted pague sus impuestos, ellos se irán a arreglar de otra manera, ellos van a rendir cuentas, pero eso no justifica para que usted no pague sus impuestos, señor empresario, le decía el pastor. Correcto, correcto, Entonces, no podemos justificar nosotros ese incumplimiento sobre esa base, pues para animarlos, porque también los que pagamos impuestos tenemos algún negocio, alguna empresa, pues nos desestimamos muchas veces al ver muchas cosas, pero eso no justifica. Creo que si nosotros pagamos nuestros impuestos al día, también Dios nos bendice, ¿sí? correcto. Independientemente a qué hacen con aquellos con la plata, Dios nos abre puertas de bendición. Muy bien, ya para terminar. Dice, ¿cómo puedo hacer efectiva la prohibición de no estacionarse en línea roja si no hay PMT? Dice, nada que ver con finanzas, pero le dejo el tiempo ahí para que sea respondida esa pregunta. Sí, miren, pues realmente los guatemaltecos nos hemos caracterizado siempre por eso, de que y a mí quién me va a decir que no me puedo estacionar aquí, yo me puedo estacionar donde yo quiera, donde se me dé la gana, pero justamente la señalización vial es interesante porque usted se estaciona, si no hay una línea roja bien pintada, pues obviamente cuando usted regresa y encuentra la remisión o encuentra el cepo, usted explota y explota con razón, porque no se está cumpliendo el principio de legalidad. El funcionario para poder aplicar una multa, para poder aplicar una sanción, primero que nada debe de estar en ley, debe de estar perfectamente identificada las áreas. Entonces, necesitamos trabajar el tema de la señalización, necesitamos tener agentes de tránsito que cada vez estén más comprometidos con hacer su trabajo de manera eficiente y de manera profesional. Sería entonces un tema de doble vía, ¿verdad? Que va con un poco de cultura, que va con un poco de señalización y para el caso de aquellos que piensan que se pueden estacionar donde quieran, pues realmente para eso está la fuerza coercitiva en aplicar la ley y reglamento de tránsito que tienen los agentes de la PMT. Muy bien, yo creo que aquí estamos ya. Muchas preguntas que hay ahí van a ser respondidas durante todo el proceso del diplomado, porque ya son muy específicas sobre finanzas municipales. Estas dos primeras clases han sido muy generales, la clase del licenciado Ronnie, la del licenciado Gerson, aunque él ya se metió un poquito, pero estas preguntas van a ser respondidas y van a haber muchas cosas. Yo estoy muy emocionado con este diplomado porque
estos diplomados traen como respuesta al cambio de muchas municipalidades. Yo recibí un diplomado antes de ser alcalde y la verdad que me funcionó porque recibí un presupuesto de 22 millones en mi municipalidad y cuando me retiré lo dejé en 41 millones. Se subieron el costo de la licencia, se subió el agua, porque era una miseria la que se pagaba. Y me molesta un poco cuando aquellos alcaldes en campaña dicen, miren, este municipio paga 5 quetzales de agua, pero cuando yo sea alcalde ya no van a pagar 5, van a pagar 3. Miren, esos convencionalismos financieros son terribles. Algunos dicen también, el es de Dios y no hay que cobrarla. Todo ese tipo de pensamientos muchas veces nos hacen daño, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué decirles? Esta es nuestra primera edición y invitarlos para que se inscriban a este diplomado. Estas solamente fueron pinceladas de todo lo que vamos a aprender. Vamos a escuchar también a los economistas, cómo ven los municipios. Vamos a escuchar analistas financieros también, cómo hacer un informe financiero. En el tema financiero nos vamos a meter con más profundidad más adelante. Esto ha sido por hoy entonces, gracias al licenciado Ronnie Linares, gracias al licenciado Gerson. Como decía Lee Gerson, todas las personas que nos ponemos aquí al frente hemos tenido de alguna manera alguna experiencia de una situación real en las municipalidades y por eso estamos inquietos aquí a formar una generación con conocimientos sólidos y que cuando tengan la oportunidad de servir a su municipio, de estar en un puesto público, tengan realmente un concepto completo, integral de las cosas municipales. Que Dios los bendiga, les deseo yo un feliz fin de semana y qué decirles los quesaltecos, estamos esperando que el día de mañana ganen los Superchivos. Así es que ánimo, nos vemos dentro de 8 días y yo, como les digo, estoy muy emocionado con este diplomado porque este diplomado tiene mucho, va a tener mucho impacto en los conceptos que muchos manejan acerca de las finanzas municipales. Es por eso que le llamamos economía y finanzas, porque queremos tener una comprensión integral de lo que es realmente las finanzas municipales. Que Dios los bendiga, un buen fin de semana y gracias por todo. Los animamos a que se inscriban. Recording stopped. Gracias, ingeniero.